Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes de quinto y secundaria. Estamos a punto de empezar la semana número 5 en geografía. Tenemos en pantalla, atención, muy buenos días, no olviden escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor, para el desarrollo de esta sesión. Tenemos en pantalla las normas de clase, el uso de la cámara web, el audio es obligatorio y sobre todo se debe fomentar siempre el tema de escribir el nombre en el chat y sobre todo cuando yo llame la asistencia, mencionarme solamente la palabra presente. Y obviamente usted observar que cuando yo coloque el tema de su asistencia en la lista, lo pueda verificar, ¿no? Para evitar inconvenientes. Los alumnos ingresan con su nombre completo, también es importante utilizar su ID personal, apellido y nombre, pero si hubiese algún inconveniente, de repente, profesor, voy a entrar con otro dispositivo, de repente, profesor, la computadora no la puedo cambiar, está el dispositivo de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, escribirme de manera interna para yo saber que se trata de usted y que puede entrar y no generar ningún inconveniente con el aula virtual. Las clases deben ser copiadas en su cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, máximo hasta las 6 de la tarde. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes. Es importante enviar los productos de clase según la fecha programada. Para el día de hoy tenemos como título Actividades productivas, agricultura y ganadería, parte uno, porque es una actividad tan fundamental que la he dividido en dos partes. En esta semana, en la 5, vamos a trabajar la primera, la parte teórica, y en la semana 6, la que sigue, trabajamos la parte práctica. Así que para empezar a desarrollar la agricultura y la ganadería, vamos a la lectura. Yo he compartido hace unos minutos en el grupo de WhatsApp personal del salón una lectura que es el material de apoyo para esta sesión, ¿no? Sector primario, productivo, agricultura y ganadería. Es lo que vamos a trabajar para esta clase. Entonces vamos a empezar a analizar estas actividades que son fundamentales. ¿Por qué, profesor? Recuerda que el Perú es un país que está vinculado mucho a las culturas, como por ejemplo la incaica. Y desde las épocas pues prehispánicas, es decir, desde mucho antes de la llegada de los europeos, los hombres en el Perú han desarrollado esta actividad. Por ejemplo, cuando uno habla de los antecedentes más remotos, más pero más remotos, de lo que vendría a ser la agricultura, de lo que vendría a ser la ganadería, tendría que recordar a dos personajes que tú ya sabes, y esa va a ser la primera pregunta. Vamos a ir por acá a mi pizarra temática, y cuando uno habla de los antecedentes, ¿no? Vamos a ponerle por acá la palabra antecedentes. Cuando uno habla de los antecedentes, por ejemplo, del Perú en agricultura o en el agro, y cuando uno habla de los antecedentes del Perú en la ganadería o el pastoreo, tiene que recordar a dos personajes. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Quiénes eran los pobladores que en el Perú se ha encontrado la arqueología, la evidencia más antigua de agricultura? ¿En qué poblador? ¿Y en qué poblador se encontró la evidencia más antigua de domesticación? Mano levantada, te escucho. ¿Qué poblador del antiguo Perú desarrolló la agricultura incipiente, ¿no? Ya lo hemos visto en clase de historia del Perú, ¿ah? Tú sabes. ¿Quiénes son? A ver, te escucho, manito levantada por ahí. ¿De quién estamos hablando? Yo sé que tú sabes. A ver, ¿quién es ese poblador en el antiguo Perú que desarrolló la agricultura o como se le llamaba la horticultura? ¿Quién es ese poblador en el antiguo Perú que desarrolló la domesticación que dará paso más adelante a la ganadería? ¿De quiénes estamos hablando? A ver, en el chat me están escribiendo. Ortega me escribe Nanchoc. ¿Nanchoc es agricultura o ganadería, Ortega? En el chat me escribió. Según tu percepción, Ortega. Nanchoc, ¿agricultura o ganadería? Muy bien, Ortega, efectivamente. Cuando hablamos de agricultura, tenemos que hablar de Nanchoc, el primer horticultor del Perú, ¿no? Y el hombre de Nanchoc fue encontrado en el departamento de Cajamarca. ¿Y cuál fue uno de los primeros cultivos, profesor?
el tema de la calabaza, ¿no? La calabaza moscata, ¿ya? La calabaza moscata. Ahí está. Eso es importante. Calabaza moscata. Muy bien. Entonces, nos vamos rápidamente al cuadro de evaluación. Muy bien, Ortega, este es cuarto. Vamos a ver quinto, geografía. Tenemos acá geografía, evaluación oral y tenemos al alumno Ortega. Muy bien, Ortega, 16. Correcto. Entonces, profesor, cuando hablamos nosotros de el antecedente de la agricultura es Nanchoc Calabaza. ¿Dónde está Nanchoc? En Cajamarca. Entonces, ¿cómo no decir que el Perú es un país agrícola si ya desde las épocas, profesor, del arcaico ya había evidencia de lo que sería más adelante actividad agrícola? Ya. ¿Y quién es el primer domesticador del Perú? Que será un antecedente de lo que es la ganadería actualmente. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese primer hombre que domesticó las llamas, las alpacas? Ahí está, ya me respondieron también. Muy bien, Ortega. Telarmachay también. Excelente, pues. El hombre de Telarmachay. Muy bien. ¿Y dónde estaba Telarmachay, profesor? En el departamento y la altura, la sierra de Junín, ¿no? Muy bien. Él es el domesticador, ¿no? Se han encontrado corrales, se ha encontrado excremento. Entonces, profesor, hay una evidencia de agricultura y ganadería. Muy bien, Ortega. Vamos a ir por acá, entonces, nuevamente 17. Correcto. Me escribe en el chat. Claro, provincia de Jauja, ¿no? San Pedro. Jaihuamachay, me dice su compañero. A ver, ¿dónde está? ¿Quién es Chuquillanqui? Creo que me escribió. No, Huanca, Jaihuamachay. Bueno, Jaihuamachay en realidad es mucho más, bueno, después, ¿no? La evidencia primigenia es del Armachay. Pero sí podríamos mencionar a Jaihuamachay ya en el arcaico tardío, ¿no? Es válido. Es como mencionar también la domesticación del perro, la domesticación del cuy, ¿no? El hombre de Piquimachay también. Bueno, esos preámbulos, profesor, van a permitir desarrollar la sesión del día de hoy, para lo cual necesitamos un voluntario, por favor, de manera rápida, cualquiera. Muy bien, Leslie Maibé, te escuchamos. La agricultura es una actividad económica del sector primario productivo que consiste en el aprovechamiento de la tierra en forma racional para conseguir productos, normalmente con fines alimenticios. La ciencia que estudia la práctica de la agricultura es la agronomía. La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú prehispánico, en donde se cultivó de forma intensa el maíz y la papa. La población indígena se adaptó a las condiciones del ambiente y debido a la falta de espacios abiertos crearon sistemas de terrazas, andenes, convirtiendo las limitaciones de la pendiente en ventajas en el uso del espacio. Muy bien, Pérez, ahí nomás, muchas gracias. Entonces nos vamos acá a ver a Pérez, Vázquez, Leslie. Muy bien. En el chat me escribe. Claro, Jaihuamachay es de América, me dice Huanca. Jaihuamachay es un poblador de Ayacucho, ¿ah? Igual que Piquimachay, son evidencias ayacuchanas, pero de manera tardía, ¿no? De manera tardía. Sí es importante también, domesticación, obviamente, ¿no? Pero de manera tardía. Bueno, la agricultura, profesor, como ha leído su compañera, es una actividad económica del sector primario. Recordando un poco lo que hemos visto hasta acá. Las actividades económicas pueden dividirse en sectores, sector primario, secundario y terciario. La primaria está dividida a su vez en aquellas que se encargan de la parte extractiva, como la pesca y la minería, y la parte productiva que vamos a ver esta semana, que es la agricultura y la ganadería. Dentro de la agricultura entendemos entonces que forma parte del sector primario y que permite desarrollar, profesor, la producción de manufacturas, la producción de materia prima, la producción de alimentos en realidad que pueden ser consumidos en la parte interna, es decir, en nuestra población, y pueden ser exportados, profesor, hacia Europa o Norteamérica. Profesor, hay una palabra que ha mencionado, bueno, varias palabras que ha mencionado Leslie en la lectura. Una de ellas, por ejemplo, es el maíz y la papa.
¿Qué sucede con el maíz? El maíz también es un cultivo, no digamos peruano, autóctono, porque la evidencia más antigua se ha encontrado en México, pero fue un cultivo importante en las épocas de las altas culturas. El maíz se puede visualizar en las distintas esculturas y cerámicas como un alimento fundamental en la ceremonia, porque ustedes saben que del maíz se obtiene la chicha de jora, que era la bebida símbolo del Perú inicial, ¿no? En todas las culturas estuvo presente esa bebida de los dioses. Y la papa, ni qué decir, la papa es una raíz que en el antiguo Perú tuvo una diversidad de formas, se conocieron más de 200 variedades de papa, era un cultivo y es un alimento que viene desde esa época y que se masifica hasta la época moderna y que permite pues la exportación, porque el Perú también exporta papa desde la zona de Huancavelica. Ahora, mencionaba su compañera la palabra andén. El poblador del antiguo Perú desarrolló esta técnica agrícola. Entonces, un alumno me pregunta, ¿qué cosa es un andén, profesor Luis? Mira, en la época antigua, vamos a ponerla acá, en la época antes de la llegada de los españoles, en las partes elevadas de los cerros, lo que se conoce como laderas, eran zonas donde no se podía desarrollar agricultura, aparentemente. Pero el hombre del Perú profundo, no hay nada imposible para la mente, ¿no? El hombre empezó a construir unos muros en las laderas de los cerros. Y, y el hombre del Perú profundo empezó a transportar desde la costa, desde las islas, empezó a llevar el guano, que era un fertilizante que ya se conocía. Llevaba el guano y a esta zona donde había tierra lo fertilizaba con ese guano. ¿Y qué de especial era un andén? El andén se construía en las laderas de los cerros, es una técnica agrícola que servía para aprovechar qué cosa. Primero que nada, aprovechar el guano de las islas, número uno, y segundo, y lo más importante, aprovechar las lluvias de la sierra. Todo aquel estudiante o educando que alguna vez ha ido a la sierra sabe que en la sierra está la verdadera lluvia, pues. Lo que hay en Lima es llovizna y eso siempre te lo voy a mencionar. En la sierra está la verdadera lluvia. Entonces, profesor, la verdadera lluvia era torrencial, pero eso se perdía. Lo que hace el poblador andino es, no quiero perder esa agua de la lluvia, entonces construye una especie de muros. Muros que van a ir en las laderas de los cerros y sobre esos muros coloco tierra fértil junto con guano y obviamente semilla, la semilla, el guano, la tierra más el agua o vegetación. Cuando uno viajaba, y si tú viajas ahora a Cusco, por ejemplo, vas a ver todavía que el poblador utiliza sus andenes. Y eso fue una pregunta de admisión de San Marcos. Al propósito, hablando de eso, ¿quiénes de acá del salón eh, van a postular a alguna universidad nacional? Sea San Marcos, Uni, Callao, Villarreal. ¿Alguien por ahí tiene pensado? No me lo diga, pero puede levantar la mano, ¿no? O en el chat, para yo más o menos saber mi línea de acá hasta diciembre, ¿no? Y de repente por ahí traer algunas preguntas de admisión que pueden ayudar de repente. En las tareas dejar alguna pregunta de admisión. A ver, solamente veo tres, nada más. O sea, quiere decir que ustedes tres, bueno, cuatro por ahí, ¿alguien más va a postular a alguna universidad nacional? Nacional A, San Marcos, Uni, Callao, Villarreal, o Cantuta de repente, ¿nadie más? ¿Solamente ellos? Bueno, muy bien chicos, entonces a los cuatro que han levantado la manito, les espera un camino bien complicado, pero no imposible, ¿ah? Bien complicado porque hay que estudiar bastante, pero no imposible. Por ahí uno más levantó la mano, cinco, ahí está. Bueno, no es un camino complicado, pero sí es bastante sacrificado, pero los resultados son más que alentadores, ¿no? Eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, le preguntaba eso porque en una pregunta de San Marcos vino justamente este tema, ¿no? El que les habla es profesor de Historia y Geografía en varias academias preuniversitarias. Trabajo en este momento, por ejemplo, en otra academia, no les puedo mencionar el nombre, obviamente, pero siempre hacemos los solucionarios en vivo. Y, por ejemplo, vino una pregunta en San Marcos hace 2 años sobre la palabra andenes. Y te mencionaba, la pregunta era así, ¿no? Técnica agrícola inca que permitió aprovechar permitió ampliar la frontera agrícola, ¿no? Eso fue la pregunta. Bueno, metieron un florazo porque ahora las preguntas son DECO, destreza cognitiva,
Y al final era básicamente eso, ¿no? Una técnica agrícola desarrollada por los incas que permitió ampliar justamente la frontera agrícola. Y la respuesta era andenes. Porque el andén, ¿qué hace? Que en un lugar donde aparentemente no se debe desarrollar la agricultura, se termine desarrollando, pues. ¿Quién se va a imaginar en esa época que puede haber agricultura en el cerro? Nadie. Solamente el ingenio incaico lo hizo, ¿no? Entonces el ingenio incaico que desarrolló agricultura en el cerro, en las laderas. Entonces, por eso era ampliar la frontera agrícola, pues. Vas a ampliar, porque ¿saben lo que sucede? Los incas, sin estudiar en la uni, sin ser ingenieros probablemente, se habían dado cuenta que en el Perú había una escasez de tierras agrícolas. Profe, en el Perú están hablando mentiras, somos tierra, tenemos mucha tierra, pero no es la adecuada para la agricultura. Ese es un gran problema, que no tenemos, que nuestras tierras son limitadas, limitadas. Ese es un gran problema, ¿ya? Entonces, profesor, esa era una pregunta de San Marcos de hace 2 años, ¿no? Los andenes. Profesor, entonces los andenes permiten ampliar la frontera agrícola y sirven obviamente para el desarrollo de cultivos, sobre todo como el maíz. ¿Qué cultivo se cosechaba en los andenes? El maíz, ¿no? Y vas a ver andenes, no vas a ver en la costa, pues son de la sierra, porque se busca aprovechar las lluvias torrenciales de esa zona. Bueno, regresamos entonces a la lectura. Y ese es justamente un poco el preámbulo de la agricultura, ¿no? Porque cuando entrevistamos a los arqueólogos y nos hablan sobre la agricultura incaica, hablan de un montón de platos ligados a esto. Por ejemplo, la pachamanca es un plato con componentes agrícolas. La papa, el habas, componentes agrícolas. Netamente, ¿ah? Algunos pueblos le colocaban camote, por ejemplo, ¿no? Parte de la agricultura. Bueno, seguimos. Otro voluntario, importancia, rapidísimo. Vanessa Quipuscoa, adelante. Buen día, profesor. La importancia de la agricultura en el Perú. Importante fuente de trabajo. Emplea aproximadamente al 32% del total de la PEA. 2.9 millones de personas. Produce parte de los productos alimenticios que se consume en nuestro país. En tiempos prehispánicos se domesticaron varias especies de plantas de importancia en la dieta contemporánea: papa, maíz, zapallo, maní, frijoles. Es fuente generadora de divisas por la exportación del café espárrago fresco y en conserva, páprica, pimiento, mangos, alcachofas, uvas, paltas, maca, kiwicha, maíz morado, yacón, azúcar, algodón, etc. Muy bien, Quipuscoa. Importancia de la agricultura entonces en el Perú. A ver, vamos a ver acá, Quipuscoa. Quipuscoa, Vanessa Lisset. Muy bien, Vanessa. Correcto. Entonces, profesor nos dice datos importantes. Empleo aproximadamente el 32% de la PEA. O sea, profesor, la agricultura genera puestos de trabajo. Es un hecho. Es un hecho. A veces hay todo un debate en el Perú de la minería y la agricultura, ¿no? La minería genera dinero, sí, y mucho más que la agricultura, eso es una verdad, eso es cierto. Pero la minería básicamente nos convierte en un país solamente de modelo primario en la economía mundial, que vende materia prima. La agricultura nos puede dar la capacidad, no solamente, chicos, de generar alimento para los peruanos y venderlo, sino que si se emplea adecuadamente puede generar industria. En Inglaterra, que es el país más industrializado posiblemente del siglo XIX y XX, hasta que fue desplazado por Estados Unidos, la industria empezó con el algodón. Si tú revisas un poco HU, la historia, te vas a dar cuenta que la primera revolución industrial empezó en Inglaterra con la industria del algodón. Las primeras máquinas de James Watt era la hiladora, por ejemplo, era la máquina a vapor que permitía transformar ese algodón. Entonces los ingleses se dieron cuenta que en la agricultura podían obtener el algodón y con el algodón procesarlo y generar industria. Eso es un camino.
Bueno, en el Perú, lamentablemente, la agricultura durante muchos años estuvo solamente en manos de unas cuantas familias, que era la oligarquía peruana, hasta que el presidente Velasco recién en los años 60 del siglo XX, hace muy poquito en realidad en la historia, hizo la reforma agraria, lo cual permitió que el campesino pueda tener acceso no solamente a tierras, sino que rompió con un sistema feudal que no generaba salario, ¿no? Entonces, la agricultura en el Perú, antes de la reforma agraria, funcionaba en base a una actividad que era desarrollada por unas cuantas familias que si bien tenían tecnología, tenían tierra y controlaban el agua y todo lo demás, y tenían grandes cantidades de trabajadores, pero los trabajadores no tenían planilla, no tenían CTS, no tenían salarios justos, trabajaban más de 8 horas, era toda una explotación que parecía Europa de la época medieval, así de sencillo. Y obviamente, mientras muchos países del siglo XX eran altamente capitalistas, el Perú estaba rezagado, ¿no? Entonces, profesor, desde el punto de vista social, la agricultura hace muy poquito que ha empezado a desarrollarse a la par que al mundo y todavía nos falta. Desde el punto de vista económico, la agricultura en la actualidad genera fuentes de trabajo. 2,9 millones de personas trabajan en el tema agrícola y es de suponer que tampoco trabajan tan bien o en las mejores condiciones, ¿no? Cada cierto tiempo hay paros agrarios, como el que hubo el año pasado, me parece, y terminó con la muerte de algunos jóvenes que protestaban. La mayoría eran trabajadores de haciendas de la costa sur, por ejemplo. Entonces, la agricultura genera el 32% de total de la PEA. Produce productos alimenticios, por supuesto, que son muy valorados en el Perú y en el mundo. La papa, el maíz, zapallo, maní, frijoles son los cultivos primigenios, originarios en su mayoría porque se han trabajado desde las épocas de los primeros pobladores. Pero además se producen cultivos que generan divisas. Profesor, ¿qué es una palabra? ¿Qué es divisa? Cada vez que veas divisa en economía, divisa hace referencia a la ganancia que recibe un país. Por eso dice, es fuente generadora de divisas, es fuente generadora de ganancias para el Perú, ya que nos dedicamos a exportar cultivos como los espárragos, como el café, por ejemplo, como la alcachofa, cultivos que si bien en el Perú son valorados, pero en el mundo son más valorados, ¿no, profesor? Porque combaten la anemia y otras enfermedades. Ahora, si todo eso genera la agricultura, que es la parte positiva, ¿no, profesor? Da aproximadamente 2,9 millones de trabajo para las personas, genera, profesor, el 32% de la PEA y todo eso. ¿Cuál es el problema de la agricultura en el Perú? Bueno, el problema tiene que ver con lo que te mencioné al inicio, pues. O sea, todo el mundo pensará que el Perú es un país agrícola, sí lo somos, y pensará que tenemos como la imagen un montón de tierras fértiles. Bueno, no es tanto por ahí, ¿ah? Vamos a ver el real problema del Perú en cuanto a la agricultura. Voluntario, por favor, cualquiera. Ronaldo Jaro, te escuchamos. Problemáticas de la agricultura en el Perú. La importancia de alimentos y competencia desleal de los países imperialistas, inadecuado manejo del recurso hídrico, pocas tierras agrícolas, ineficiente sistema de comercialización, escasa asistencia crediticia, escasa asistencia tecnológica y empresarial. Muy bien, perfecto. Escasa inteligencia tecnológica, muy bien, Jaro. Son algunos de los puntos que menciona su compañero, ¿no? Jaro. Vamos a ver acá, Jaro. Muy bien. Entonces, nos quedamos, profesor, con una característica que es clave en la agricultura, que es el tema de las tierras agrícolas que cada vez son pocas. Yo diría limitadas. Lo que pasa es que la geografía del Perú es muy compleja. Tú te vas a la selva baja, es siempre el suelo pantanoso por las inundaciones. Están las tahuampas, las restingas. Te vas a la selva alta, vas a ver el tema de los pongos, que son atravesados por los ríos y forman valles longitudinales que sí son importantes y genera cultivo, por ejemplo, de café, de cacao, ¿no? Y de hoja de coca. Pero te vas a la sierra y la agricultura no es tan buena porque la geomorfología no ayuda. El campesino no está tan tecnificado y depende de la lluvia para su agricultura. Pues el único lugar en todo el Perú donde se desarrolla una agricultura de nivel A es en la costa. Que no te vayas a olvidar de esto. Las geoformas que tienen potencial agrícola son las pampas. ¿Y dónde encontramos esas pampas? En la costa peruana. Lambayeque,
La Libertad, Piura, Ancash, Ica, ahí vamos a encontrar haciendas y zonas agrícolas. Entonces el problema es que contamos con tierras limitadas y eso hay que sumarle la poca asistencia tecnológica que hay para el agricultor, ¿no? O sea, hay asistencia sí, pero no es la necesaria para convertir al Perú en un país pues altamente desarrollado en agricultura. Todavía en la sierra y la selva se utilizan métodos rústicos. Todavía en pleno siglo XXI el campesino utiliza su chaquitaquia, utiliza el buey como un animal de arado, espera que llueva para la agricultura, todo es un tema. Por ejemplo, tengo mis abuelos que viven en la zona andina y cuando estamos en vacaciones me voy a visitarlos y ellos siembran, por ejemplo, sus cultivos y a veces me dicen, es un mal año. ¿Y por qué? Porque no hay lluvia, ¿te das cuenta? Todavía en comunidades de la sierra se depende, como en la época primitiva, de la lluvia, ¿no? O sea, no hay apoyo tecnológico también en la sierra y en la selva del Perú. Dime, Quipuscoa, te veo con la mano levantada. Sí, profesor. Acerca de lo que estaba comentando acerca del clima, es una gran problemática. Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar hace poco a una comunidad también así, y por debido a las fuertes lluvias que se estaba ocasionando grandes pérdidas, y debido también a eso es que afecta la productividad del producto. Por ejemplo, la papa no crece a un tamaño debido y no se puede comercializar a un debido precio, y lo cual es que el agricultor tampoco no puede generar más ingreso para poder obtener mejor, tal vez, productos para que curen sus siembras. También lo que llama lo que la es tecnología. Por ejemplo, no hay mucha diferencia en lo que es un agricultor que vive en lo que es la costa, como lo había mencionado, a diferencia de un poblador que vive en la sierra, ¿no? Claro, solamente me has hecho recordar con tu comentario, muy buen aporte, me has hecho recordar algo interesante. Yo, por ejemplo, soy de comer regularmente papa, por ejemplo, en todos los sentidos, no solamente la papa frita, que seguramente a todos les gusta, sino también la papa sancochada, por ejemplo. Y un alimento que me encanta es siempre la papa con queso, por ejemplo, ¿no? Es una combinación medio rara, pero que me encanta sobre todo cuando voy a la sierra. Entonces, una vez estaba en la sierra y me invitaron eso, papa con queso, y mientras estaba devorándome el queso, porque era muy rico, mientras comía la papa, que también estaba buena, encontré un gusano en mi papa, ¿no? Entonces, y me puse a comer, y saqué otra papa, y también la pelé, y había otro gusano. Entonces, se lo comenté a la persona que estaba a mi lado y me dijo, normal, hazle un corte y sigue comiendo, porque eso es normal acá en la sierra. Las papas en la cosecha pueden presentar gusanitos. Entonces, conversando con un amigo que es ingeniero agrónomo, le hacía esa adaptación y me decía es que eso es una problemática de la agricultura de la sierra. No cuentan con abono, con recursos, con tecnología y es todavía experimental, es decir, se hace en base a lo que el campesino aprendió del papá, del abuelo y toda la generación, ¿no? Entonces, ¿y por qué no tiene el apoyo? Bueno, porque no hay dinero para empezar para contratar un ingeniero agrónomo, y porque el Estado decide no invertir también pues en la agricultura serrana y amazónica, ¿no? No hay una voluntad, puede ser voluntad o puede ser de repente parte del modelo que tenemos, ¿no? Darle prioridad al tema de la minería y al tema de la agroexportación de la costa. Es una realidad. ¿Y cuál es el destino al final de esa cosecha? Bueno, esa cosecha de la sierra se traslada al mercado en el mejor de los casos y el precio que también que se paga es bien bajo, ¿ah? Bien bajo. Por un costal o un saco de papa, que hay toda una chambaza para producirla detrás de ese saco, no vas a ganar más de 100 soles, ¿no? Y para todo el trabajo es prácticamente una miseria lo que ganan. Entonces, y bueno, ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, o en uno de los tantos casos, termina siendo consumido por la familia. Por eso las poblaciones de la sierra tienen anemia, tienen enfermedades crónicas. Por eso los chicos de la sierra no aprenden o no procesan mejor la información, porque hay un déficit en cuanto a la alimentación. Y eso que estoy hablando de la sierra cercana a Lima, porque hablar de la sierra sur es otro cantar, ¿ah? Ahí el tema de las heladas mata el cultivo, ahí es más complicado todavía la agricultura. Las heladas de Puno, por ejemplo, ¿no? Muy bien. A ver, en el chat me está escribiendo alguien.
Harold me dice, profesor, el Perú proporciona la mitad de la oferta mundial de quinoa. Es cierto, muy bien, claro. El Perú es una despensa en muchos productos a nivel mundial, en muchos. Pero bueno, es que el tema con los productos que el Perú vende al mundo también es otro cantar, ¿no? Porque el productor muchas veces no es el que lo termina exportando, sino existen los intermediarios, ¿no? Es decir, gente que tiene poder económico para comprar o para exigir un producto de calidad y eso lo manda al extranjero o lo vende al mercado internacional. Entonces, lo ideal, lo de que debería hacer es fomentarse una agricultura en las tres regiones y con las mismas oportunidades y obviamente, profesor, en cierta manera generar competencia, ¿no? Ustedes saben que la competencia siempre genera productividad en el mercado, ¿no? Siempre es bueno la competencia, siempre, en todos los sentidos, porque ayuda a que seas más productivo, más eficiente. Bueno, vamos a hablar de los tipos de agricultura, que son básicamente dos, son dos acá, pero yo quiero señalar algo, ¿ah? La agricultura, en realidad, en el Perú, tiene dos tipos, muy aparte de lo que vamos a ver en la lectura. Y eso lo voy a mencionar acá. A ver, he preparado un material también. Esta clase es bien larga, chicos. Tiene para esta semana y la otra, porque es un tema bastante largo, además. Pero, por ejemplo, actividades productivas, ¿no? La agricultura. La agricultura hace muchísimos años, se desarrollaba así como este señor. Mira, este señor es de esta época, con la camisa, el sombrero y su hachita, pero era bastante rústica, ¿no? Bastante rústica. Entonces la agricultura ahora se sobreentiende como intensiva, que lo vamos a ver en la lectura, pero hace muchísimo tiempo la agricultura se podía clasificar también como nativa, ¿no? Nativa y exótica, al igual que la ganadería. Nativa, ¿por qué? Porque estaba en base a cultivos que solamente se daban en el Perú, como por ejemplo el tema de la calabaza, como el tema del ají, como el tema del frijol. Pero hubo un tiempo donde empezaron a entrar productos que no necesariamente son del Perú, pero que se adaptaron al clima, que el Perú se convirtió en una potencia procesando esos productos. Un claro ejemplo de eso lo podemos encontrar, no sé si está en la lectura, no lo menciona, pero ahorita en el Perú hay una gran cosecha, producción y exportación de un alimento pequeñito. Yo sé que tú lo has visto. Manos levantadas, por favor. Es un alimento pequeñito que parece una uva. ¿Cómo se llama ese alimento? Se vende en los supermercados, sobre todo, y en el mercado lo puedes encontrar también, pero mayormente se exporta al mundo. Huanca, te escucho. Huanca, La aceituna. no, no es la aceituna. Es parecida a la uva porque es una fruta en realidad. A ver, Guipúzcoa, te escucho. El arándano, profesor. Claro, muy bien. El arándano, por ejemplo, ¿no? Los arándanos son cultivos que no necesariamente son primigenios porque no se han encontrado en la arqueología. En la arqueología se ha encontrado presencia de ají, de calabaza, de maíz en la cerámica, papa también, y esos cultivos, ¿no? Yuca, por ejemplo, también se encontró la yuca en la Stella Raimondi, pero el arándano es un cultivo que se ha adaptado y que hoy día se produce a diestra y siniestra en la costa y se exporta al mercado internacional, ¿no? Es una uvita chiquitita, muy interesante para degustarla y que genera divisas. Así es el arándano, pues. Bueno, vamos a empezar con la agricultura extensiva. Voluntario, por favor, rapidísimo. Muy bien, Pérez Vázquez, adelante, fuerte. Agricultura extensiva. Se presenta en los valles de la sierra y selva principalmente. Carece de ayuda técnica y créditos. Depende de las lluvias, tipo secano. Usan abono natural, estiércol. Emplean la chaquitacya y yunta, arado. Los productos, al ser de baja calidad, son destinados al consumo interno, autoconsumo. Sigue, por favor, sigue. Abajo. B. Agricultura intensiva. Se presenta principalmente en los valles de la costa y valles interandinos. Mantaro. Cuenta con asesoría técnica, capital y créditos. Construye represas, canales de irrigación, tipo regadío. Usan fertilizantes químicos y pesticidas. Emplean tractores, motobombas, mecanizada.
Los productos, al ser de alta calidad, se orientan a la exportación. Muy bien, correcto, Pérez. Muy bien, Pérez Vázquez. Entonces, profesor, si yo tendría que hacer un cuadro comparativo entre las dos agriculturas, tendría que, por un lado, la extensiva es la que ya he mencionado en esta sesión bastante, ¿no? Es la de la sierra, la de la selva, la del abuelo, la de tu abuela, la del conocido que vive allá en provincia. Es la que no tiene ayuda técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay máquinas como, por ejemplo, profesor, tractores, no hay crédito, no es que te vas al Banco Continental y le pides, dame 1.000 soles para no te va a dar, profesor. Se utiliza mayormente en chacras que son heredadas de la familia o de la comunidad. Es de secano lo que te decía. Todavía el hombre de la sierra y la selva espera la lluvia para poder cosechar o producir. No compra abono por lo general, más bien utiliza su abono natural, ¿no? Que es el estiércol, que es nada más que el excremento de la vaca, el toro, la oveja o las aves. La chaquitalla, que es una herramienta de la época incaica, que donde se funde el pie y se genera la labor agrícola, y la yunta, que es el animal, el toro padrillo, el toro que lo separan de la vaca para que no tenga relaciones coitales, entre comillas, y al no tener relaciones coitales, toda esa energía la utiliza para reventar el suelo y generar la agricultura. A ese toro que se separa de la vaca se le llama yunta en la sierra, porque no se busca que tenga relaciones para que no pierda energía o vigor. Entonces el toro utiliza toda esa fuerza en romper la tierra y generar los surcos por donde el hombre andino va a generar o colocar la semilla. El resultado de esto son productos de baja calidad si lo comparamos con aquella agricultura intensiva. No quiere decir que sea una basura o que no sirva para comer, ¿ah? Simplemente que si lo comparamos con la verdadera agricultura, con apoyo técnico y logístico, vamos a encontrar de repente en esa papita un gusanito, vamos a encontrar de repente ciertos detalles, que no significa que no lo puedan comer, pero no es para venderlo al mercado internacional. Pues te imaginas a un gringo comprando una papa con un gusano, nunca más lo compraría, ¿no? Entonces ese es el tema. Como no lo podemos vender a Europa ni a Estados Unidos, ¿quién lo consume? Lo consume el campesino, su familia y las masas populares, ¿no? Lo encuentras en el mercado de Huamantanga, Tres Regiones, Unicachi, ahí encuentras tu papita granel, ¿no? Casera, papa canchán, etc. Bueno, y la agricultura intensiva que he leído, Leslie, es la que cuenta con todo el apoyo técnico. ¿Dónde se da? Obviamente donde hay agua. ¿Y dónde hay agua? En el mar, por supuesto, pero en este caso cerca al mar, en la costa peruana. ¿Por qué? Porque el hombre de la costa ha heredado la tecnología de los canales de irrigación de los hacendados de la época del siglo XX. Se han hecho canales para llevar el agua de los ríos a las pampas y los valles interandinos como en el Mantaro. El único lugar de la sierra donde se da cultivo de gran calidad es en la zona de Junín, en la zona de Mantaro, Jauja, por ejemplo. ¿No? Los valles interandinos, gran cantidad de cosecha. Acá hay asesoría técnica, contratan ingenieros agrónomos, contratan especialistas para apoyar, van a pedir financiamiento a los bancos, que sí les prestan por las maquinarias y la calidad del producto. Cuando utilizan regadío o cuando utilizan canales, se le llama agricultura tipo regadío. Los fertilizantes ya no van a ser pues el excremento de los animales, sino van a comprar químicos y pesticidas. Es importante que haya una gran inversión. El hombre que practica agricultura intensiva son capitalistas por lo general, invierten gran cantidad de dinero y también cuando ganan, obviamente van a obtener grandes y jugosas ganancias, ¿no? Ahora, este cultivo no lo vas a encontrar pues en Unicachi, ni en Huamantanga, ni en Tres Regiones, ¿no? Este cultivo lo vas a encontrar en los supermercados de Europa y Estados Unidos, obviamente a un precio superior al que pagamos los peruanos. Eso lo podemos tener acá, pero eso vamos a hablarlo seguramente que en la próxima sesión que nos toque seguir con el tema. Nos quedamos acá, cuídense mucho y buen fin de semana. Gracias, chau, chau.